todos mis amigos. Estas son las noticias de hoy, 14 de febrero 2021 News. Las mejores noticias, aquí en tu canal, El Faro Informativo. Continuamos con más noticias internacionales de hoy, con las noticias de Estados Unidos hoy y con más información de las noticias de hoy más importantes de Venezuela, porque resulta que la relatora de la ONU sabe que el culpable de todo es Nicolás y ella podría enfrentar casualmente algún tipo de sanción. Han dicho que esta relatora no tiene ni idea de lo que ha pasado y lo que está ocurriendo en el país venezolano, que la crisis eléctrica en realidad viene desde el 2010 y que las sanciones son desde el año 2016. Ella dice que las sanciones son las culpables del caos eléctrico y, por ejemplo, Maduro se estaría negando a reconocer que en su país hubiera una crisis humanitaria, pero en realidad a mediados del año pasado comenzó a aceptar ciertos donativos de algunos organismos y otros países para enfrentar toda esta situación, señores, así como lo están escuchando. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros. Y seguimos con las últimas noticias de hoy, 14 de febrero 2021, porque la relatora internacional de la ONU ha instado al gobierno venezolano a garantizar la seguridad integral de su población, pero ha dicho también que las sanciones son perjudiciales. Parece el disco rayado que realmente siempre ha dicho Nicolás Maduro. Parece que este señor le hubiera dado a memorizar todo este discurso, señores. Eso está bastante sospechoso. Miguel Pizarro de la ONU había aseverado que el informe preliminar presentado por esta relatora le está haciendo el juego a la narrativa del régimen de Nicolás Maduro. De esa forma, este señor evade su responsabilidad en la emergencia humanitaria y la violación de los derechos humanos en la nación, señores. Estas son las noticias de hoy, 14 de febrero 2021, mis amigos. Abstenerse de imponer sanciones para el diésel. Insto a todos los interlocutores, estados, organizaciones, países, sociedad civil, sector privado a evitar coerción, amenazas de palabra o por escrito o cualquier otro acto que pudiera llevar a sobrecumplimiento. Noticias de hoy en tu canal, El Faro Informativo. 24 horas de información. Interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales, teniendo en debida cuenta la guía de orientación publicada en diciembre del 2020. Continuamos con más y recordemos que hay algo más alto que esta relatora. Ella sabe muy bien lo que está haciendo Nicolás y que ese señor es culpable. Sabe que hay una dictadura, sabe de que se trata de una estrategia diplomática de Maduro y simplemente le ha seguido el juego a este señor. Pero a la hora de la verdad, cuando tenga que dar su explicación en la ONU en los derechos humanos, no crean que ella simplemente le va a tocar sustentar, señores. Va a tener que sustentar todo esto, todo lo que ha dicho, y las contrapartes van a estar encima de ella. ¿Y qué va a ser más importante para esta señora? Lo que ha podido recibir por ahora por parte del régimen, al igual que lo que también ya recibió en su momento la fiscal de la Corte Penal Internacional, en el momento que también se creyó que Bachelet había recibido algo. Por supuesto, siempre hay mucho dinero para estas cosas, pero realmente para la crisis humanitaria, para la crisis que está viviendo el país venezolano, ahí sí no hay plata. Para eso sí no hay, pero sí para poder realizar sobornos, por supuesto que sí. Imagínense en cuántos intentos de sobornos han habido tanto en España a Borrell y tanto al expresidente español, que tiene incluso hasta una mina de oro, señores, así como lo están escuchando. Exhorto a los estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, Estado de Derecho, Ley de Derechos Humanos y de Refugiados, para garantizar que los funcionarios del gobierno puedan representar al Estado en base al principio de igualdad soberana. En fin, todo esto se da dependiendo del nivel de cada cosa, señores. Estas son las últimas noticias, 14 de febrero 2021. Seguimos con más, porque Maduro necesitaba este pequeño triunfo, que no son más que unas palabras de los dientes para afuera, porque el país estadounidense no va a parar ninguna sanción. De hecho, se estarían preparando para más sanciones. Y en cuanto a esta señora relatora llegue al lado, ella verá que tendrá que cambiar su discurso en frente a los cuestionamientos que le va a hacer el país estadounidense y todos los otros miembros de la ONU. Así que recordemos que el país norteamericano va de regreso al Comité de Derechos Humanos, y en donde se habían salido la verdad a la administración anterior. Continuamos con más de las noticias de hoy, 14 de febrero 2021. Que tengan acceso a la justicia y otros derechos fundamentales. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos
corresponsales a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para compra de medicinas. Seguimos con más del desarrollo de todas las noticias. Vacunas, alimentos, equipo médico de otro tipo, repuesto y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y restablecer los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados con el PNUD. Ya dijimos que esta señora no habló de nada de la violencia política, no habló nada del hambre, ella no ha dicho nada de la falta de hospitales que existe en el país, de la crisis de la salud, no habló de nada de eso. ¿Por qué? Porque ella fue básicamente contratada para dar un informe si las sanciones del país estadounidense y los otros países afectan o no en algo. Ya vimos qué fue lo que esta señora ha dicho, simplemente ha repetido como si fuera un libreto, exactamente como si se lo hubiera dicho Nicolás Maduro, que él sabe y que le toca influenciar a la ONU, porque la ONU en realidad es el único organismo que todavía cree que realmente se puede recibir algún tipo de intervención, como los cascos azules. Estos le pondrían un final a Nicolás. Miguel Pizarro ha dicho que así como se le dio acceso a la relatora especial, también se le debe permitir entonces ahora a grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias de lo mismo, que vengan nuevamente para ver cómo sigue con la crisis de salud. Pero ya todo eso está en el informe de Bachelet y en el último informe de la ONU. Así que esto simplemente es una desesperación de Nicolás Maduro, porque dicha relatora sabe exactamente que este señor es culpable de la crisis de Venezuela, señores, de todo lo que está pasando en el país venezolano. Mis amigos, seguimos con más noticias internacionales de hoy. Y otras agencias de la ONU. Reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente a la alimentación, salud, vida, educación y desarrollo. Sí, mis amigos, y continuamos con más noticias de Estados Unidos hoy, porque en el Senado estadounidense se ha permitido que hayan testigos en el juicio político contra Mr. Trump, señores. Esa es una información del momento. Vamos con el desarrollo de toda la noticia. The trial as provided under the provisions of that resolution. Mr. President, Majority Leader, I ask unanimous consent that the trial adjourn until 12 noon tomorrow, Wednesday, February 10th, and that this order also constitute the adjournment of the Senate. Trump es el primer presidente del país estadounidense en ser sometido 2 veces a un juicio político y el primero en ser juzgado tras dejar el cargo. Los senadores estadounidenses votaron el sábado a favor de permitir la presencia de testigos en el juicio político contra el expresidente Trump, extendiendo el proceso mientras los legisladores sopesan si condenar a Trump por incitar a los disturbios del 6 de enero en el Congreso. Comienza el juicio político contra Donald Trump. El Senado de Estados Unidos dio inicio el martes al histórico proceso en contra del expresidente, acusado de incitación a la insurrección por su rol en el violento ataque al Capitolio del pasado 6 de enero que dejó 5 muertos. Sí, señores, vamos con más noticias internacionales. Este cambio se produjo luego de la noticia de que Trump le dijo a un líder republicano del Congreso durante el asalto mortal de los partidarios el mes pasado que la turba estaba más molesta por su derrota electoral que los legisladores. La votación de 55 a 45 a favor de permitir a los testigos significa que es poco probable que se tome una decisión el sábado antes de la votación. Se estaría esperando que los alegatos finales de los legisladores de la Cámara de Representantes, que actúan como fiscales, y de los abogados defensores de Trump terminarán el sábado, después de un juicio de una semana de duración. Señores, estas son las noticias de Estados Unidos. Continuamos con más de esta información. Los demócratas acusan al exmandatario republicano de haber arengado a sus seguidores a tomar la sede del Congreso, mientras él se negaba a reconocer su derrota electoral frente al ahora presidente Joe Biden. Un juicio más largo podría frenar los esfuerzos del presidente demócrata Joe Biden por dejar atrás las controversias que rodean a su predecesor e impulsar su propia agenda legislativa sobre el alivio del COVID-19 y la reactivación económica. Gran parte del juicio de esta semana se ha centrado en cuanto sabía a Trump de las acciones de los insurrectos cuando arrasaron el Congreso el 6 de enero, buscando impedir que los legisladores certificaran la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, señores. No van a escuchar largos sermones de mi parte, porque nuestro caso se basa en hechos puros y duros. Todo es sobre los hechos. It's all about the facts. Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a 2 juicios políticos, tras haber sido absuelto en 2020 de los cargos por abuso de poder. Información del día en El Faro Informativo. Se trata también del primer mandatario en ser procesado después de haber dejado el gobierno.
El Senado debe primero votar sobre si es constitucional juzgar a un expresidente, un paso que es una mera formalidad, ya que los demócratas tienen los suficientes votos. Herrera Beutler, una de las 10 personas de su partido que votó el mes pasado en la Cámara de Representantes a favor de la destitución de Ed Trump, relató en un comunicado a última hora del viernes los detalles de una llamada entre Trump y el principal republicano de la Cámara, Kevin McCarthy. Seguimos con más noticias de Joe Biden, noticias de hoy 2021 y con más noticias de lo que está pasando con Trump. Bueno, Kevin, supongo que esta gente está más molesta por la elección que tú, citó Beutler a Trump. Pero que será un indicador de cuántos republicanos están abiertos a considerar estos cargos. El grueso del proceso comenzará el miércoles, y a partir de entonces cada parte tendrá 16 horas para presentar sus argumentos orales. El representante dijo que Trump había negado inicialmente que sus partidarios estuvieran involucrados en el incidente, afirmando que la multitud eran de los miembros del movimiento de izquierda Antifa, una afirmación falsa de McCarthy. Ha rechazado. Trump es el primer presidente del país estadounidense en ser sometido a un juicio político en 2 ocasiones y el primero en enfrentarse a uno tras dejar el cargo. Si es condenado, el Senado podría votar para prohibirle volver a presentarse a las elecciones. Sin embargo, la condena parece poco probable, ya que al menos 17 republicanos de la Cámara de 100 escaños tendrían que unirse a los 50 demócratas para declarar culpable al expresidente. Solo 6 republicanos votaron con los demócratas para seguir adelante con el juicio, rechazando así el argumento de otros senadores de su partido de que la Constitución no permite al Congreso impugnar a un presidente que ya ha dejado el cargo. Y señores, noticias de hoy, señores, noticias de última hora de Estados Unidos hoy, mis señores. Continuamos con más información. El juicio ha puesto de manifiesto al extraordinario peligro en el que se enfrentaron los legisladores el pasado 6 de enero, cuando Trump instó a sus seguidores a marchar hacia el Congreso y ponerse salvajes, en un intento de evitar que los legisladores certificaran su derrota ante el demócrata Joe Biden. En las elecciones presidenciales, 5 personas perecieron en este caos. Hasta 10 republicanos podrían considerar a Trump culpable, según el asesor del Senado, lo que no alcanzaría los 67 votos necesarios para la condena, mis amigos. Estas son las noticias de último minuto, hoy 14 de febrero 2021, noticias de Estados Unidos hoy, señores. Bueno, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día, noticias internacionales, mis amigos, noticias de hoy, 14 de febrero 2021. Los invito una vez más para que se suscriban al canal. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y los invito también para que compartan el video en sus redes sociales con sus amigos. Activen la campanita de notificación y des like y nos dejes toda tu opinión. Nos digas qué piensas de todas las noticias. Gracias y chao, chao.